Muy bien, hermanos, vamos a tener nuestra clase en esta tarde. Como les decía al inicio de nuestro servicio, a partir de hoy vamos a estar teniendo una serie de lecciones los miércoles, una serie de lecciones basadas en la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en la ciudad de Filipos. Y dije que Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esta carta, como cuando escribe la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a Filemón. Son cartas escritas desde la cárcel. De hecho, a veces se les llaman así, epístolas de la cárcel, porque está el apóstol Pablo en una cárcel romana cuando escribe estas cartas. Y obviamente sabemos que estaba en una cárcel romana, no como dijo Pedro, que ninguno padezca por homicidio, malhechor, por entrometerse en lo ajeno, sino alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso lo dijo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16. Pero el apóstol Pablo no estaba por algún crimen cometido, sino por su fidelidad a Dios, hermanos. Y eso lo narra el libro de los Hechos. Y así termina el libro de los Hechos mencionando a Pablo en la cárcel. Sin embargo, a pesar de estar en esas circunstancias, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, enfatiza, hermanos, el gozo cristiano, enfatiza la paz del cristiano, enfatiza el placer de ser cristiano. Y lo escribe, hermanos, estando en esas circunstancias. Y esa carta nos invita a nosotros a aprender a disfrutar el gozo y la paz que podemos tener en Cristo Jesús. No es una paz y un gozo debido a las circunstancias, sino un gozo y una paz a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Y hermanos, la carta a los filipenses es una carta muy, muy personal. El apóstol Pablo tiene un sentimiento muy particular con esta iglesia en Filipos. Y la iglesia en Filipos es la primera iglesia en Europa. Cuando el apóstol Pablo pasa de Asia hacia Europa, llevando el evangelio, llega a la ciudad de Filipos, que ustedes saben, en Hechos capítulo 16, llega evangelizando unas mujeres que están en un sábado, ahí en el día de la oración, sábado a la hora de la oración, las evangeliza y se bautiza Lidia y toda su casa. Después es puesto en la cárcel y estando en la cárcel sigue evangelizando y ahí evangeliza al carcelero. Y así empieza la iglesia. Así empieza la iglesia del Señor, hermanos. Y cuando está en la cárcel en Roma, entonces les escribe a estos hermanos, a quienes les llama hermanos míos amados, gozo y corona mía les llama. Así se expresa de ellos en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando les dice: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pero hoy vamos a hablar de una de las cosas que el apóstol Pablo menciona en esta carta, en el capítulo 1, en el versículo 6, y lo que dice también en el capítulo 2, versículo 13, hablando acerca de la obra que Dios está haciendo todos los días en nuestras vidas, hermanos. La obra que Dios empezó y terminará cuando Jesucristo venga. Les invito a que vayan conmigo ahí, carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, y luego leemos el capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, fíjense, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después en el capítulo 2 y en el versículo 13 dice: porque Dios, el que empezó en vosotros la obra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, aunque fue el apóstol Pablo el que llegó a la ciudad de Filipos
evangelizó la ciudad, estableció la iglesia. De todos modos, él le da el crédito, él reconoce que la obra que empezó en Filipo, como la iglesia, la obra que empezó en las siguientes ciudades donde él llevó el evangelio y se estableció la iglesia del Señor, como la obra que se empezó en los años que ella ha empezado en esta ciudad y en esta congregación, hermanos, quien la haya empezado, con cuantos la hayan empezado, de la manera en como la hayan empezado, siempre es obra de Dios. Dios es quien empieza la obra y utiliza a sus siervos, pero siempre la obra es de Dios. Así de que pensemos en ello, hermanos. Dios, lo primero que vamos a hablar acerca de esto, de la obra que Dios está haciendo en nosotros, es que Dios no se cansa de obrar. Leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, y luego leemos, si va leyendo todo el capítulo, pero leemos el versículo 31, y empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que existe es obra de Dios. Y cuando lo vemos, hermanos, en el versículo 31 del Génesis capítulo 1, y Dios, como si diera un paso atrás, por supuesto de una manera metafórica, como si Dios da un paso atrás para contemplar su obra, su creación, una vez que ha hecho todo lo que consideró hacer. Dice en Génesis 1:31 que vio Dios que todo era bueno. Toda su creación era buena en gran manera. Dios lo hizo así. Dios lo hizo bueno. Y Dios lo hizo bueno en gran manera. Su obra es perfecta. Las obras que Dios hace son obras perfectas. Pero esta obra que Dios hizo perfecta, en la cual nos incluimos nosotros, Génesis 1, 26 y 27, en la cual nos incluimos nosotros, hermanos, esta obra perfecta, buena en gran manera, nosotros, los seres humanos, nos encargamos de destruirla, de descomponerla, de echarla a perder, de contaminarla. Porque leemos Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 4 al versículo 5, Moisés hablando con el pueblo de Israel, refiriéndose a Dios, dice que Dios es la obra. Él es la obra. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y todos sus caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Pero después dice, la maldad no es suya. De sus hijos es la mancha. Dios, hermano, hizo una obra perfecta. Sus caminos son rectitud. Dios es un Dios de verdad. No hay ninguna iniquidad en él. No hizo nada malo. ¿Cómo es que llegamos a estar como estamos? Bueno, la respuesta de Moisés dice, la maldad no es de Dios. De sus hijos es la mancha. Y lo dice generación torcida y perversa. Bueno, se echó a perder. Nosotros, hermanos, la echamos a perder cuando decidimos ir detrás de nuestros pecados. Cuando Eclesiastés o Salomón, hermanos, menciona en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, en su consideración de las cosas que pasan debajo del sol, dice, una cosa he visto, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. El hombre, buscó muchas perversiones. ¿Ven? Deuteronomio, o Moisés dice, él es la roca cuya obra es perfecta. La maldad no es de él, es de sus hijos. Salomón dice, he visto las cosas que pasan debajo del sol y una cosa he visto, que Dios hizo al hombre recto. Ellos buscaron muchas perversiones. En Génesis capítulo 6
Vimos en el capítulo 1, versículo 1, que Dios hizo todo. Vimos en el verso 31 que Dios hizo todo bueno en gran manera. De hecho, si ustedes van analizando día por día, Dios dice Moisés que vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Y luego el siguiente día lo vio Dios, lo contempló, era bueno. Y así se fue día por día. En el último día, Dios contempla todo y todo está bien. Todo está bien, todo es bueno. Eso es lo que Dios vio. Pero en Génesis 6, versículos 5 y 6, Dios mira a la humanidad y ya no la vio como la ve, ya no la vio como originalmente la hizo y como la vio en Génesis 1:31. Sino que ahora en Génesis 6, versos 5 y 6, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y estaba tan mal que le dolió a Dios en su corazón. Le dolió a Dios en su corazón lo que podía ver. Todo estaba mal. Al punto que dijo, raeré sobre la faz de la tierra todo hombre, pues me arrepiento de haberlos hecho, de haberlos creado. Entonces, hermanos, así está la cosa. Sin embargo, Dios, por eso estamos poniendo el primer punto, Dios no se cansa de crear. Dios nos vuelve a crear o nos recrea. Dios vuelve a crearnos, pero ya no en el vientre de nuestra madre como originalmente lo hizo. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo dijo, ¿cómo es un hombre de mi edad, siendo ya viejo, puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, el Señor Jesucristo le enseñó que se nace de agua y de espíritu. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 y en el versículo 10 particularmente, que Dios nos vuelve a crear, pero ahora en Cristo Jesús. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pueden observar eso, hermanos? Dios nos creó buenos y nosotros nos descompusimos, nos echamos a perder. Entonces Dios vuelve a crearnos ahora en Cristo Jesús cuando obedecemos el Evangelio. Esa propuesta de volverlos a crear, de hacerlos de nuevo y hacerlos mejores, Dios se lo propuso al pueblo, a lo que queda de Israel, la tribu de Judá en Jeremías capítulo 18, cuando invita a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y observe lo que el alfarero hace y posteriormente entonces le va a dar la lección. Y ahí está el alfarero trabajando en la rueda, haciendo una vasija y aquel barro se le cae de sus manos, lo levanta y vuelve a trabajar en aquella vasija y dice que hizo una vasija mejor que la que había pensado hacer. Y después Dios le dice a Jeremías, ¿no puedo hacer yo lo que el alfarero hizo? La respuesta es, sí, yo lo puedo hacer. Ahora ve y dile al pueblo. Están a punto de, los babilonios ya, en sentido figurado, los babilonios ya están montando en sus carros de guerra para venir a sitiar la ciudad y llevarlos cautivos a lo que queda. Y Dios dice, yo puedo cambiar la historia de sus vidas. Puedo hacerlos de nuevo. Pero ellos no quisieron. Si ustedes ven la respuesta de ellos en Jeremías capítulo 18, versos 11 y 12, ustedes van a ver que ellos dijeron, es en vano. No hay necesidad de pensarlo, ya estamos decididos. Pues en pos de nuestros ídolos iremos y cada uno hará los deseos de su malvado corazón. Imagínense. ¿Qué podía hacer Dios? No, bueno, vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos por años, hasta que Dios decidió hacerlos volver a Jerusalén. Bueno, pero la idea es que Dios, hermanos, siempre está ofreciendo la oportunidad de recrear una vida que fue destruida por el pecado, de volver a empezar. Hermanos, Dios es el Dios de la segunda y tercera oportunidad.
y Dios vuelve a crearnos. Por eso, si usted está viendo Efesios capítulo 2, verso 10, pero contempla el verso 1, contempla el verso 4 y 5, y se da cuenta que, ¿cómo estábamos? Dice Pablo. Más muertos. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 4 y 5 dice, más Dios, por el amor que nos tiene, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Dios nos vuelve a hacer, hermanos, en Cristo Jesús. Usted y yo, que hemos obedecido el Evangelio, podemos decir que hemos sido creados por Dios 2 veces. Y la segunda vez fue en Cristo Jesús. Y fuimos creados con un propósito, hermanos. En Efesios 2:10 también da el propósito. Para buenas obras. Entonces, piensen el interés que Dios tiene en nosotros, hermanos, para seguir trabajando. Pero Dios no es alguien que empieza algo y lo deja a medias. Estamos estudiando Filipenses 1:6, donde dice, estoy persuadido, dice Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, Dios no solamente empieza sus obras, Dios las termina, hermanos. Y Dios las completa. La palabra perfeccionar significa completar o madurar, llevarla al punto que Dios quiere. Entonces, Dios termina su obra en nosotros. No solamente empezó y ahí nos dejó para que cada quien se pueda hacer su vida como prefiere, como pueda. No, Dios nos empezó en nosotros la obra cuando obedecimos el Evangelio, y todos los días, de diferentes maneras y por todas las circunstancias que vivimos mientras tenemos nuestro día y nuestra semana, hermanos, Dios está interviniendo para que nosotros podamos perfeccionarnos para cuando Cristo venga. Dios no es alguien que deja las cosas a medias, sino que las termina. Pablo dijo, Él empezó la obra y la va a terminar, la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Entonces, Dios, hermanos, está trabajando en nosotros. No olvidemos eso. Dios está trabajando en nuestras vidas todos los días. En las cosas buenas que nos pasan, en las cosas malas que nos pasan, en los amigos, en los enemigos, con el diablo mismo. Todo lo usa Dios para que pueda ir forjando en nosotros la persona, el carácter, el cristiano que Dios necesita formar para cuando Cristo venga. Porque la idea es, hermanos, que quiere presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Y la palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, irreprensibles. Noten ahí, primera a los Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero noten, el cual también os confirmará. Y la palabra confirmar, hermanos, es establecer, hermanos. Es, hermanos, afirmar. Es mantener estables para cuando Cristo venga. No ser, hermanos, alguien que es fluctuante. No es ser alguien que es que hoy sí, mañana no, que hoy sí, mañana no. Inconstante. No, Dios quiere confirmar la vida de los cristianos y lo hace de diferentes maneras. Porque quiere
presentarnos irreprensibles para el día de Jesucristo. Irreprensibles. Y por supuesto que la palabra irreprensible no se refiere exactamente a que nunca hacemos un mal. No, nadie lo puede hacer. Ya el domingo en la mañana y en la tarde dejamos claro eso, nadie. Pero sí, Dios nos puede ayudar a vivir una vida recta delante de Dios, en comunión con Él. Y hermanos, lo irreprensible será en base al sacrificio de Cristo, su obra que opera en nosotros todos los días, como 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, o desde el 7 y el 9 dice, cuando dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en comunión con Dios es andar en la luz. Y andar en la luz es practicar la verdad. Es practicar la verdad. Eso es andar en la luz. No es nunca pecar, pero practicar la verdad. Y cuando estamos practicando la verdad, entonces tenemos comunión con Dios. Y la sangre de Cristo limpia los pecados que cometemos. Al versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que si Dios nos puede limpiar de toda maldad, perdonar nuestros pecados, entonces podemos llegar a ser irreprensibles cuando Jesucristo venga. Piensen en eso. Podemos, hermanos, estar listos o ser guardados por Dios. En el 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, usted recuerda el versículo 3 y 4 nos habla de la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, la herencia que tenemos, incorruptible, inmarcesible e incontaminada, preservada en los cielos. Y en el versículo 5 de 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 5 dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, no solamente Dios, hermanos, va formando un carácter en nosotros, sino que nos va guardando para ese día mediante la fe que nosotros vamos desarrollando y aumentando, creciendo cada día para gloria de Dios. Entonces, Dios está trabajando en nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios lo hace? Bueno, hermanos, Dios produce en nosotros, como Filipenses 2:13 dice, que Dios produce en nosotros el querer, el deseo o la voluntad, el querer. Pero no solamente el querer, también el hacer. Porque podemos tener en el corazón muchos sentimientos, muchos deseos, muchos anhelos, pero hasta ahí. Y Dios no solamente produce eso en nuestro corazón, sino que también Dios logra que podamos hacer lo que deseamos. Y miren, por ejemplo, bueno, por eso dije que Dios produce en nosotros el deseo de servirle, porque Dios produce en nosotros ese sentimiento. Ustedes lo pueden ver en Filipenses 2:13. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo hace eso Dios? Por ejemplo, Dios produce en nosotros el amor que quiere que le tengamos. Fíjense. Dios produce en nosotros el amor que desea que le tengamos. No solamente Dios manda que le amemos, sino que Dios conquista nuestro amor. Dios no solamente tiene un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sino que Dios logra, a través de las cosas que hace, logra que nosotros lleguemos a amarle, hermano. Produce en nosotros ese sentimiento. 1 Juan capítulo 4, verso 19 dice, nosotros le amamos a Él, amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, no es que Dios reaccionó a nuestro amor. No. Nosotros reaccionamos al amor que Él nos tuvo. Produce en nosotros ese amor. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia, por ejemplo, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo?
¿cómo Dios muestra su amor para con nosotros? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando uno se sienta a pensar con detenimiento, reflexionas en todo lo que ese texto dice y los demás textos que dicen respecto al amor de Dios por nosotros. Pablo dijo así en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto. El amor de Cristo nos provoca. No podemos quedarnos ahí como saber que Dios me ama. Ok, Dios me ama, está bien, qué bueno. Sino que cuando lo miramos en la cruz mostrando el amor por nosotros. Miramos el momento cuando el Señor Jesucristo oraba al Padre 1, 2, 3 veces. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la vea, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese momento? ¿Salvar a su hijo? Claro que quería salvarlo. Pero ¿cuál era su prioridad en ese momento? ¿Qué tenía en mente Dios? Nosotros. Más que su hijo. Nosotros. Y fue a la cruz. Fue a la cruz por nosotros. Estando en la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros. Y cuando Él está en la cruz, y hermanos, está en una agonía y está asfixiándose por la posición física de su cuerpo, colgando en aquella cruz, y todavía tiene fuerzas, todavía tiene ánimo, todavía tiene ese sentimiento por nosotros, que aún en la cruz, cuando su lengua se pega a su paladar, todavía tiene fuerzas para decir, Dios mío, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando uno piensa en todo eso, claro que uno les despierta el sentimiento, se florecen sentimientos nobles hacia Dios, de amor, de gratitud, de respeto, de reverencia. Eso es lo que cualquier ser humano demandaría, hermanos. No demandaría siquiera, esperaría. Todo lo que he hecho por ti, hijo, le decimos a nuestros hijos. Todo lo que esfuerzos. Bueno, pues por lo menos el Día de las Madres, muéstrame tu amor. No estamos echándole en cara, simplemente estamos diciendo, espero eso de ti. Eso es lo que dice Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero para que Dios mande eso, ya logró enamorarnos, ya logró conquistar nuestro amor. Y cuando miramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Jesucristo dijo, fíjense el atractivo de Jesucristo, Él dijo, y si yo fuere levantado entre los muertos, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabe qué esperaba? ¿Quiere leerlo? No me sé la cita exacta, pero es Juan capítulo 12, Evangelio según Juan capítulo 12, versículos 30 y tantos. 32. Dice, y yo, si fuere levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué pensaba el Señor Jesucristo? Cuando sepan de la obra que hice en la cruz y mi resurrección de entre los muertos y las bendiciones que vienen para todo aquel que se acerque a mí, todos querrán venir. Todos desearán por lo que saben que ha hecho por ellos. Bueno, Dios produce en nosotros el querer. Lo voy a avanzar porque si no, no va a terminar. Dios produce la fe que espera ver en nosotros. Dios la produce. No nació de nosotros, hermanos. No nació del buen corazón de Paco hacer semejante cosa. No, Dios produce el amor para hacer cosas. Los cambios que hemos hecho en nuestras vidas no son cambios nacidos de una iniciativa personal. Dios lo produce, hermanos.
Por ejemplo, la fe. La fe, ¿de dónde viene la fe? ¿De oír qué? La palabra de Dios. La fe, Romanos 10:17. La fe viene por oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él con fe, que creamos en Él, que confiemos en Él. Pero esa fe no te la exige, no te la demanda como tienes que sacar de tu corazón esa fe. No, Dios produce esa fe. ¿Cómo lo hace? Cuando leemos su palabra, cuando vemos las cosas que Dios ha hecho en el pasado, las cosas que Dios ha hecho por mí, las cosas, el éxito que otros hombres en la antigüedad han tenido por su confianza en Dios, las victorias que han logrado por su fe en el Señor, produce fe en uno. Y leemos todo Hebreos capítulo 11, produce fe en uno. La fe viene por oír la palabra, viene por conocer la palabra de Dios. No es algo que fue una iniciativa personal. Voy a confiar en Dios, sino que Dios la produce en nos. Todo lo hace Dios. Además, la humildad y la obediencia, hermanos, el arrepentimiento, lo produce Dios. Aceptar que me he equivocado, que he pecado delante de Dios y que estoy arrepentido de haber pecado, no es algo que yo decidí, hermanos. Dios lo provoca, Dios lo produce en nosotros. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 67 y versículo 71, recuerda cómo era antes de que fuera humillado por Dios. Dice, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Pero ahora, guarda tu palabra. Antes andaba descarriado, pero fui humillado y ahora guarda tu palabra. El versículo 71. Bueno me es. Ahora entiendo. Qué bueno que Dios me humilló. Qué bueno que acepté. Y hermanos, les decía el domingo en la tarde que el pensamiento, el propósito es que nosotros de la presencia de Dios nos humillemos reconociendo, sí, hemos pecado. A veces en una sociedad como la nuestra, hermanos, hablar de pecado es algo que choca. Hablar de que hemos pecado, cámbiale de tema, hombre, uno más agradable. No nos gusta. Sin embargo, tenemos que aceptar eso y humillarnos ante la presencia de Dios. Y Dios permite, hermanos, que el pecado y sus consecuencias para aceptar. Sí, yo he pecado. Cuando vemos las consecuencias del pecado en mi vida, cuando veo las consecuencias del pecado en la vida de otra persona, uno se humilla. No es la mejor manera de andar, de vivir. Por eso dice el salmista, descarriado andaba, mas ahora guardo tu ley. Y lo bueno me resultó para bien. ¿No en el verso 71? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno. Y cristianos, si usted no se hubiera humillado ante Dios, usted no fuera miembro de la iglesia del Señor. Otra cosa, si usted no se humilla ante Dios, usted no puede ser cristiano fiel. Porque el que no se humilla cree que todo está bien. Así como vivo, así como hago, está bien. Bueno, y lo que estoy diciendo es, todo esto, amados, Dios lo provoca. Pero no solamente produce el querer, la voluntad, la fe, el afecto, la humillación ante Él y el arrepentimiento por nuestros pecados, sino que Dios produce también el hacer las cosas.
estamos pensando en Filipenses 2:13. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Querer hacer muchas cosas, hermanos, y quedarnos ahí, pues no llegamos muy lejos. Y Dios no solamente provoca buenos sentimientos, buenas intenciones, una fe profunda en el corazón solamente, sino que eso se traduce en acciones. Dios produce el hacer también. Lo que el amor me mueve a hacer, lo que la fe me mueve a hacer, lo que un arrepentimiento genuino me mueve a hacer por Él. Y hermanos, por ejemplo, Pablo dijo, estando en la cárcel, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se tener abundancia y se tener escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Y estoy contento. ¿Cómo puede ser eso? Y luego dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da la fortaleza para poder superar las pruebas. Por la confianza que tenemos en Él, el amor que le tenemos, la ayuda que nos brinda, el poder que nos da para hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermano, ese todo lo puedo tiene que ver, todo lo puedo en cuanto a mi fidelidad a Dios, en cuanto a mi obediencia a Dios. Todo lo puedo. No se refiere como todo lo puedo en términos de lograr el trabajo que quiero o el puesto que quiero, sino Pablo no estaba hablando de eso, estaba hablando de superar las pruebas sin dejar de ser fiel a Dios. Se puede. Dios produce eso en nosotros, en nuestras vidas. Pero también Dios provee, fíjense, Dios no solamente nos da la fortaleza para hacer las cosas, Dios provee las ocasiones para que podamos hacer las cosas. Dios provee todo lo que necesitamos. Dios pues suplirá, dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Suplirá todo lo que os falte. Bueno, Dios va a dar el talento para hacer su voluntad. Dios va a dar las oportunidades para hacer su voluntad. Dios va a dar el tiempo para hacer su voluntad. Dios va a dar lo que necesitemos para servirle, hermanos. Dios lo hace. Dios da los recursos para hacer su voluntad. Usted puede leer Efesios capítulo 6 y ¿qué dice? ¿Vestidos de qué? ¿De toda la armadura de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes en el día malo. Para que podáis vencer a nuestro enemigo. Y luego te la va mencionando, toda la armadura que da. Y nos da las oportunidades para evangelizar. Por ejemplo, el apóstol Pablo quería seguir evangelizando en esa región de Asia donde andaba. El Espíritu Santo lo prohibió. Después tuvo una visión, un varón macedonio dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos capítulo 16. Y Pablo entendió que el Señor lo estaba llamando para que fuera a evangelizar Europa. Fue a Europa a evangelizar a los filipenses, a los corintios, a los atenienses, a los tesalonicenses y todos ellos a levantar obra. Todo Macedonia y acá. Todo Grecia, diríamos ahora, ¿no? Bueno, Dios da la oportunidad. Dios da el deseo, produce en nosotros todo ello y produce las oportunidades para hacer su voluntad. Gracias a Él por su ayuda. Inclusive Dios nos ayuda a resistir al diablo. Eso lo sabemos. Hermanos, 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar, es cierto, pero el verso 9
dice, al cual podéis resistir, vencerlo. Al cual podéis resistir firmes en la fe. Entonces, todo eso lo provee Dios, hermano. De manera que, como dice Pablo ya en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, las cosas a veces no marchan como uno supone que debieran marchar. Las cosas a veces no resultan como uno esperara que resultaran. Pero Pablo dice, hermanos, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, deje de quejarse y de murmurar por las cosas que está pasando. Aproveche las oportunidades que Dios le da para hacer su voluntad. Dios sigue trabajando en ustedes. Hay una expresión en inglés que dice en español, sé paciente conmigo, Dios todavía no termina conmigo. Y es verdad, todavía Dios sigue trabajando en nosotros, muchas cosas no hemos mejorado, muchas cosas no hemos podido cambiar, pero Dios sigue obrando en nosotros. Y es tan paciente que no aprendemos la lección y la vuelve a repetir y busca recursos de aquí, recursos de allá, oportunidades, ocasiones, circunstancias, luchas en la vida para formar la persona que quiere formar en cada uno de nosotros. En el versículo 15 de Filipenses 2 dice que en lugar de estarnos quejando y murmurando, para que seáis irreprensibles, dice el versículo 15, hijos de Dios, en medio de una generación maligna, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, Dios está formando esa personalidad en nosotros, está formando ese cristiano, ese carácter en nuestras vidas, porque nosotros somos una luz en medio de un mundo en tinieblas, que nos está enseñando a cómo iluminar. Y entre más tinieblas hay, hermanos, la luz de nosotros debe alumbrar todavía mucho más, mucho más. Esa es la obra de Dios en nosotros. Esa es la obra de Dios. De manera que dejemos que Dios trabaje en nosotros. Dejemos que Dios sobre en nosotros. Y como Pablo dijo a los filipenses, hermano, en el capítulo 2, en el versículo 16, que todo el trabajo que se hizo, el trabajo que hizo Dios y el trabajo que hizo Pablo en los filipenses, no resulte vano cuando Jesucristo venga. Déjenme se los leo, porque no me lo sé de memoria. Filipenses, y con esto vamos a concluir nuestra clase. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No he corrido en vano. Pablo dijo que todo el esfuerzo que he hecho por ustedes en el día de Cristo, yo puedo decir, pero valió la pena. Se salvó también. Pero valió la pena, salió aprobado por Dios. No fue en vano el trabajo, no fue en vano la obra de Dios. En este caso, no fue vana la obra de Dios en nosotros, porque dejamos que Dios moldeara nuestras vidas, dejamos que Dios produjera esos sentimientos, esa fe en nosotros, y que Dios trabajara en nosotros para que pudiéramos hacer las cosas que Dios quería ver en nosotros. Entonces, dejemos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, hermanos. Que el día que Cristo venga, ese trabajo que se empezó no resulte en vano. El querer y el hacer, para que Dios lo pueda lograr en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que permitírselo. Solamente déjese moldear.
permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Dejemos que Él siga operando en nuestras vidas. Y en la medida que lo vamos permitiendo, las cosas van sucediendo. Entonces, la carta a los Filipenses enfatiza el gozo, la paz en Cristo Jesús, y nosotros debemos regresar a casa pensando: Dios está trabajando en mí todos los días. Las experiencias que vivo, las cosas que pasan, las batallas que tengo, son oportunidades que Dios me da para que yo pueda, con su ayuda, ir mejorando mi vida delante de Él. Así es de que, hermanos, pensemos en ello. Vayamos a casa pensando que no somos un producto terminado. Como les digo a los jóvenes no son un producto terminado, son un producto en proceso de elaboración. Los jóvenes piensan que ya se la saben todos, que no tienes que decirme nada, papá, no tienes que decirme, eso lo sé ya. Alguien dijo: si tú tienes un muchacho de 17 años y más en tu casa, tienes una persona que se la sabe todas, no tienes que decirle ya nada. Porque ¿qué cosa no sabe? Eso yo sé. Pero hijo, no, eso yo sé también. O sea, sabe todo. Bueno, mirándolo nosotros, hermanos, nosotros tampoco como cristianos somos un producto terminado. Seguimos siendo un producto en proceso de elaboración. Y Dios lo va a terminar cuando Jesucristo venga. Que Dios nos bendiga para que así sea y podamos disfrutar el privilegio de que Dios siga trabajando en nuestras vidas y las perfecciones para cuando Jesucristo venga. A los que nos ven por Facebook, les seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. Les estamos dejando nuestra información para que se acerquen con nosotros por estos medios y podamos saber de ustedes y poder seguir estudiando la palabra de Dios. De alguna manera, me gustaría más personal con ustedes, pero de alguna manera, sea por otro medio, sea por teléfono, podemos contactarnos. Por lo pronto, ahí les dejamos la dirección. Y hermanos, nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo, 9:30, para los que nos ven por Facebook Live y que estábamos acostumbrados a dar las clases los domingos en la mañana a las 10. Bueno, a partir del domingo anterior y los domingos que siguen, vamos a estar transmitiendo a partir de las 9:30. Y para ustedes que nos acompañan personalmente, pues aquí nos vemos antes de las 9:30, por favor.